Hoy 13 de mayo, la Iglesia rememora un año más de la primera aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, ocurridas en Comba, Dairia, Portugal, en 1917. Por ello, aquí te presentamos 7 cosas que todo católico debe conocer sobre estas apariciones. Número 1. La Virgen se apareció 6 veces en Fátima. Pese que suele hablar de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad fueron 6 las veces en que María se apareció a los tres pastorcitos en 1917. Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta, vivían en el pueblo de Ajustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. El 13 de mayo de 1917, los 3 niños vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos 6 meses, todos los días 13 a la misma hora. María además reveló a los niños, en la segunda aparición, que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. De acuerdo con los informes, se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó. El día 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova de Iría, pues fueron detenidos por el administrador Ourem. De esta manera, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Vallinto. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova de Iría. En la sexta y última aparición, el 13 de octubre. Ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el dominado milagro del sol, en el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver el sol temblar en una especie de danza, según los testimonios. Número 2. Francisco y Jacinta murieron pronto y Lucía se hizo religiosa. Una pandemia de gripe española barrió Europa en 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Francisco y Jacinta contrajeron la enfermedad este año y fallecieron en 1919 y 1920 respectivamente. Por su parte, Lucía entró en el convento de las Hermanas Doroteas el 13 de junio de 1929, en la capilla del convento en Tui, España. Lucía tuvo una experiencia mística en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Esta última le dijo, ha llegado el momento que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvaría por este medio. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria, ahora Leira Fátima, proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. Número 3. Sor Lucía escribió El secreto de Fátima 18 años después de las apariciones. Entre 1935 y 1941, bajo las órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria, publicada en 1941, escribió las 2 primeras partes del secreto y detalló que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En la cuarta memoria agregó una frase al final de la segunda parte del secreto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esta frase fue la base de mucha especulación.
Se comentó que la tercera parte del secreto se refería a la gran apostasía. Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las tres partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagre a su Inmaculado Corazón a través del Papa y los obispos del mundo. El 31 de octubre de 1942, Pío VII consagró solo Rusia, sino a todo el mundo, al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, no obstante, fue la participación de los obispos del mundo. En 1943, el obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sintió en libertad de hacerlo hasta 1944. El texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debería abrirse hasta 1960. Número 4. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios papas. El secreto se mantuvo con el obispo de Leiria hasta 1957, cuando fue solicitado, junto con copias de otros escritos de la hermana Lucía, por la Congregación de la Doctrina de la Fe, según el cardenal Tarcisio Bertonet. El secreto fue leído por Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II, por su parte, solicitó el sobre que contiene la tercera parte del secreto, tras el tercer intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. Luego de leer el secreto, el Santo Padre se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala, explicó San Juan Pablo II, y decidió que se hiciera público en el año 2000. Número 5. Las claves del secreto, arrepentimiento y conversión. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, indicó que la clave de la aparición de Fátima es su llamado al arrepentimiento y a la conversión. Las tres partes del secreto sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de una manera contundente. Número 6. La primera parte del secreto es una visión del infierno. La primera parte del secreto, la visión del infierno, es para muchos la más importante porque revela a las personas lo que les espera después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. Número 7. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón. En la segunda parte, María dice: ¿Has visto el infierno donde van las almas